Muy buenas tardes con todos los participantes. Los saludamos desde la Red de Salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac, del Ministerio de Salud, e invitamos a participar de esta telecapacitación internacional programada para hoy martes 19, cómo identificar el cuadro de colangitis a cargo del cirujano Raúl Franklin Durán Farfán, cirujano del aparato digestivo, quien trabaja en el Hospital General de Las Palmas, Hospital Palmas Medical, en Tocantins, Brasil, invitado por la Red de Salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac del Ministerio de Salud. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, Eric, y buenas noches a todos los participantes. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, se escucha muy bien. En el momento que usted quiera, podemos iniciar. ¿Tienes las imágenes ahí, por favor? ¿Las comparto? Por favor. ¿Ya, doctor? Perfecto. Bueno, como ya comenzamos anteriores veces de algunas enfermedades del aparato digestivo, ahora vamos a tocar un tema bastante interesante. No es poco frecuente, tiene algunas frecuencias, sobre todo en la parte altoandina en el Perú, que es sobre todo muy frecuente por la presencia de cálculos en la vía biliar. Entonces, muchas veces tenemos diagnósticos o subdiagnósticos, diríamos, de esta enfermedad que es frecuente. Como digo, no es poco frecuente. Entonces, la principal causa de esta enfermedad justamente son las piedras en las vesículas que llamamos, ¿no? Las colelitiasis. Esa enfermedad se llama colangitis. ¿Ya? Entonces, esa colangitis es una enfermedad. Ni siempre es para operar, más es una enfermedad, siempre yo lo llamo muy grave. Es una emergencia el tratamiento de él. Y si en caso al tratamiento no clínico, que diríamos, resuelto, tenemos que partir para un tratamiento quirúrgico, ¿ya? Entonces es una enfermedad grave, como les decía, y es bastante subdiagnosticada. Entonces, cuando no conocemos muy bien esta enfermedad, a veces olvidamos de esa enfermedad y el paciente fallece en pocas horas, ¿no? Por la gravedad del diagnóstico. Sí. En primer lugar, vamos a definir qué es una colangitis, ¿sí? Colangitis no es nada más que una obstrucción de la vía biliar. Entonces, si nosotros nos ubicamos en el contexto, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor, Erich? La siguiente imagen. ¿Está bien, doctor? Esa de aquí, perfectamente. Aquí nosotros podemos ver la vesícula, no sé si la vesícula, parte de la vía biliar, tenemos el duodeno, la vía biliar, la vesícula, el páncreas, duodeno, y aquí podemos ver prácticamente la vía biliar que está aquí, el colédoco, la vesícula y la vía biliar intrahepática. Esos dos conductos se van a juntar junto con el Wilson, que es ese que está más oscuro saliendo del páncreas, y van a desembocar en el duodeno. ¿Ya? Entonces, en ese momento nosotros nos vamos a enfocar aquí a la parte de la vía biliar, que es colédoco. Como ustedes pueden ver, tenemos a vesícula un poco más alto, y ahí viene el hepatocolédoco y las ramos derecho e izquierdo de la vía biliar. No sé si
consiguieron entender perfectamente esa parte. Eric, señaliza por favor a viabilidad para que ellos puedan entender un poco más. Que esa parte es fundamental. Pasa a la siguiente imagen, por favor. Excelente. Aquí podemos verlo de mejor manera, tal vez. Si nosotros vemos la imagen A, aquí tenemos varias variaciones de la viabilidad. Todo lo que está en verde es la viabilidad. ¿Sí? Entonces, y en la parte que está en rojo es duodeno, donde va a desembocar a viabilidad. Si nosotros vamos en forma ascendente, vamos subiendo, la parte inicial que está en verde es el colédoco. Cuando cístico, que es el conducto que desemboca de la vesícula, entra en el colédoco, de ahí para más arriba, y se llama hepatocolédoco hasta la unión de los dos ramos derecho e izquierdo, que podemos ver la unión. Entonces, los dos se juntan, viendo de arriba para abajo, ¿no? Se juntan, forman el hepatocolédoco. Cuando el cístico desemboca en el colédoco, en la vía biliar se llama colédoco, y ese colédoco va a desembocar ¿dónde? En el duodeno. A esta imagen, lógicamente, está faltando la imagen del conducto de Wilson que desemboca del páncreas. Si nosotros vemos en la imagen B, que está en la mano izquierda de sus imágenes, podemos ver la imagen, la unión, la parte verde, tal vez el conducto verde y el conducto amarillo. En esta parte estaría representado que el colédoco, que está en verde, y el Wilson en amarillo. Entonces, hay algunas variaciones, por eso coloqué aquí varias fotos, que son varias variaciones en cuanto a cómo desemboca el cístico en el colédoco. Entonces, la primera imagen, la imagen A, la secuencial, podemos ver una forma en la parte B, otra forma en la parte C, otra forma, etc. ¿no? A veces vemos, por ejemplo, en la parte D, el cístico prácticamente desciende encima del duodeno, prácticamente. Entonces, tem varias alteraciones anatómicas en la vía biliar que nos van a llevar a varios problemas, sobre todo a los pacientes, disculpa, a los cirujanos menos experientes en lesionar vía biliar. ¿Por qué coloco esa imagen? Porque varias causas de colangitis son justamente lesiones de vía biliar, ¿no? A veces cortan la vía biliar y produce estenosis. ¿Ya? Esa estenosis, esa obstrucción va a producir ¿qué? Colangitis en el futuro. Eric, regresa al segundo slide, por favor. La próxima, una más. Perfecto. Entonces, vamos a hablar aquí. Habíamos definido qué es una colangitis. Es la obstrucción de la vía biliar, ¿ya? Que va a nos llevar a complicaciones rápidas por infección de la vía biliar. Esa definición tiene que estar bien clara. Entonces, cualquier obstrucción que nosotros tengamos de la vía biliar, puede ser por cálculo que pasó de la vesícula para la vía biliar, puede ser tumor, puede ser cualquier enfermedad que obstruya la vía biliar. Puede producirnos colangitis porque obstruye. Esa obstrucción va a hacer que dilates la vía biliar y va a haber una translocación bacteriana o vía hematógena, que de aquí a poco vamos a conversar sobre eso. Va a llevarnos a una colangitis. La mortalidad, o eso quiero que entiendan, sobre todo porque es una emergencia es una enfermedad, es una emergencia en la hora que nosotros diagnosticamos. Una mortalidad altísima, imagínense, puede llegar al 100% en la falla del tratamiento conservador. Entonces, cuando hablamos del tratamiento conservador, de aquí a poco vamos a conversar lógicamente de eso, es cuando nosotros tratamos inicialmente con antibióticos, hidratación, y si no reevaluamos ese paciente dentro de las 24 horas, ese paciente va a complicar. Entonces, ese paciente es potencialmente paciente que puede llegar a óbito. Entonces,
eso tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, cuando nosotros hagamos el diagnóstico de colangitis, tenemos que pensar, a ese paciente puede morir en cualquier hora. Esa tal vez sea una premisa importante que tenemos que tener en esta enfermedad. ¿Bien? Entonces, realizar un buen diagnóstico, precoz, rápido, y un tratamiento rápido es imperativo para que nosotros tengamos éxito en ese tratamiento, en ese paciente. Entonces, conocer esa enfermedad, tener un diagnóstico rápido, tener un tratamiento eficaz, son pilares fundamentales del tratamiento de la colangitis. ¿Ya? Entonces, si ustedes consiguiesen tener por lo menos esta definición en la cabeza, ya tendríamos prácticamente 80% de nuestro tratamiento realizado en esos pacientes. O nuestra eficacia en el tratamiento va a ser muy alta. Pasa a la siguiente, por favor. Puedes pasar a la siguiente. La siguiente. Entonces, ¿cómo es la fisiopatología de la colangitis? Cuando hablamos de cualquier enfermedad, tenemos que conversar lógicamente cómo va, cómo acontece, cómo es que nuestra fisiología es alterada en ese paciente. Y lógicamente, cómo esa enfermedad va a nos como esa fisiopatología de esa enfermedad dentro de nuestro. Como esa fisiología va a ser alterada por una patología, lógicamente, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, ¿qué es la colangitis? Una obstrucción. Entonces, lo primero que va a acontecer, lo primero que va a pasar, es la obstrucción de la vía biliar, esa vía biliar que les mostré. Entonces, la obstrucción de esa vía biliar puede ser 80% de los casos, son cálculos, ¿ya? Un 10-15% es estenosis. Aquí vienen los problemas, ¿eh? Lógicamente, los cálculos, vamos a tener pacientes con colecistitis aguda o colelitiasis aguda mucho tiempo, etcétera, etcétera. Pacientes que son la mayoría de los casos cuando la piedrita migra de la vesícula a vía biliar. Y las estenosis que les decía, que es nuestro problema, generalmente son ¿por qué? Por lesiones iatrogénicas. Pacientes que son operados de vesícula, infelizmente es atingido o lesionado a vía biliar en forma cirúrgica, y esos pacientes van a realizar estenosis de vía biliar, y esas estenosis de vía biliar lógicamente pueden llevarnos a colangitis. Endoprótesis. ¿Cuándo tenemos endoprótesis? Aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen lesiones de vía biliar, se hacen tratamientos con endoprótesis para que para dilatar esa vía biliar y poder drenar a vía biliar. Entonces, esas endoprótesis son cuerpos extraños. Esos cuerpos extraños, lógicamente, pueden infeccionar y producir una colangitis a repetición en esos pacientes con lesiones de vía biliar. Tumores, lógicamente, tumores de vía biliar, tumores de cabeza de páncreas, tumores de papila, tumores de estómago, que están prácticamente obstruyendo de forma externa, ¿no? Y varios otros tumores que pueden estar relacionados en relación anatómica al colédoco, que pueden crecer paulatinamente y obstruir a vía biliar. Entonces, esos son compresión externa. Entonces, generalmente tumores externos que comprimen pueden producir colangitis, ¿no? Pseudocistos de páncreas gigantes, mismo abscesos hepáticos gigantes, pueden producir obstrucción de vía biliar y por en cuanto pueden producir colangitis, ¿no? Entonces, esta obstrucción, ¿qué va a generar? La vía biliar normalmente tiene propiedades de defensa contra las infecciones. ¿Bien? Entonces, esa obstrucción va a nos llevar a una infección. Solo que para llegar a esa infección va a tener que ser alterado
los mecanismos de defensa de esa vía biliar. Entonces, el esfínter de Oddi es el esfínter o la papila, es un mecanismo es una válvula que no permite que el bolo alimentario que está en el duodeno consiga pasar para la vía biliar. Entonces, él es un mecanismo de defensa contra las infecciones. Mismo la bilis tiene propiedades bacteriostáticas, entonces si entra una bacteria, la bilis va a producir, con esa propiedad bacteriostática, va a estatizar prácticamente esa bacteria. Y el mismo flujo biliar, porque la bilis se va produciendo en forma constante. Entonces, normalmente esa bilis es producida en el hígado, del hígado pasa a vía biliar, es concentrado y en forma frecuente está siendo eliminado hacia el intestino. Y cuando nosotros nos alimentamos, esa bilis va a salir en mayor cantidad. Entonces, ese flujo de bilis prácticamente va lavando a vía biliar. Entonces, no permite que tengamos infecciones en la vía biliar. Cuando estos mecanismos son alterados por una obstrucción, entonces nosotros vamos a tener una infección de la vía biliar. Esa infección de la vía biliar se llama ¿qué? Colangitis. Esa colangitis puede llevarnos a infecciones generalizadas muy rápido, muy rápido. Entonces, esa infección generalizada va a se dar ¿por qué? Por un aumento de la presión dentro de la vía biliar. Esas bacterias, mismo las bacterias y las endotoxinas que se encuentran en la vía biliar por la infección de esa vía biliar, van a ser llevadas a la circulación sistémica muy rápido, porque sabemos que el hígado él es muy vascularizado. Entonces nosotros tenemos el sistema portal, que es muy grande, tenemos al sistema suprahepático que lleva la sangre prácticamente directamente por las venas cava inferior, que el flujo es alto. ¿Ya? Entonces, esas bacterias, esas endotoxinas, en cuestión de horas, producen sepsis y falla multiorgánica. Entonces, esas infecciones son muy graves. Por eso es que tenemos que tener en cuenta y saber diagnosticar a esos pacientes para poder tratar en forma precoz. Entonces, lógicamente, los gérmenes que van a invadir la vía biliar son gérmenes que se van a encontrar en el intestino. ¿No? ¿Quiénes se encuentran en el intestino? Principalmente Escherichia coli, Streptococcus, Klebsiella, Pseudomonas. Estas pseudomonas generalmente son pacientes aquellos que han tenido manipulación cirúrgica, entonces, que han sido operados y que externamente están siendo entrados. Puede entrar Streptococcus o Staphylococcus también dentro de eso, pues más eso son contaminación de la piel para adentro, entonces, que han sido llevados durante la cirugía. ¿No? Pseudomonas también en pacientes inmunodeprimidos puede aumentar, sobre todo en pacientes que tienen edad avanzada. Entonces, son principalmente estos gérmenes y anaerobios, lógicamente, ¿ya? Anaerobios, hay que tener mucho cuidado con los anaerobios. Entonces, este espectro, como estamos viendo aquí, gran positivos, gran negativos y anaerobios, un espectro grande, sobre todo los gran negativos. Entonces, cuando nosotros pensemos en tratar, tenemos que pensar en todos estos gérmenes para poder tener una cobertura antibiótica adecuada. Más o menos ese va a ser nuestro enfoque tal vez al frente. Entonces, esa fisiopatología, como ven, está llevada por una obstrucción. Sobre esa obstrucción va a nos producir una infección de la vía biliar. Esa vía biliar rápidamente nos va a llevar a una infección sistémica por algunas bacterias, por enterobacterias, y eso nos puede llevar a falla multiorgánica rápidamente y lógicamente a un óbito del paciente en horas. La próxima, por favor. Clínica. Entonces, para nosotros hacer un diagnóstico adecuado, nosotros tenemos que dominar un poco
un poco a clínica, ¿no? Y la clínica, como ustedes van a ver, es interesante porque si hay colegas que están participando de la reunión, son, son preguntas hasta de examen de residencia, examen de internado, porque son cosas muy ricas en semiología. Pues la semiología, la clínica, nuestra semiología tiene que ser bien fina, bien apurada. Entonces, eso nos va a ayudar en forma importante a poder nosotros hacer un diagnóstico adecuado en nuestros pacientes. Si nosotros no tenemos una clínica adecuada, probablemente podemos confundirnos, ¿no?, en el diagnóstico adecuado de ese paciente y estar tratando un paciente con colon o un paciente pensando que es una hepatitis, por ejemplo, y estamos frente a una colangitis que es mucho más grave. Lógicamente, tiene hepatitis virales, etcétera, que son fulminantes, lógicamente, que son en raras ocasiones, ¿no? Eh, y, y confundir con una colangitis. Entonces, más o menos en ese slide, nosotros vamos a tener eh, fundamentada la clínica, bien fácil, bien tranquilo, para que todos podamos hacer un diagnóstico adecuado. Entonces, cuando hablamos de clínica, hablamos de signos y síntomas, lógicamente. Entonces, aquí está la tríada de Charcot, la famosa tríada de Charcot, que ha sido tema de mucha discusión, ha sido tema de pruebas, como se había mencionado anteriormente, y que realmente va a nos ayudar en el diagnóstico, sí nos va a ayudar, solo que tenemos que tener algunas cosas en cuenta, ¿no? Entonces, si yo hablo de esta tríada de Charcot, estoy hablando de fiebre, de dolor en hipocondrio derecho, o puede ser en cuadrante superior derecho, de ictericia. Solo que si nosotros pensamos, entonces todos los pacientes que tienen colangitis tienen que tener los tres. No, infelizmente no. Menos del 50% de los pacientes, o cerca del 50% de los pacientes, van a tener la tríada de Charcot. Entonces, puede ser que el paciente tenga ictericia y dolor abdominal solamente, sí. O puede ser que el paciente tenga fiebre y dolor hipocondrio derecho solamente, sí. Entonces, ninguno de estos tres, o disculpa, no siempre los tres van a nos hacer el diagnóstico de laringitis. Mucho cuidado en eso. Lógicamente, si tenemos los tres, va a nos ayudar mucho, ¿ya? Si nosotros vemos la frecuencia de cada uno de ellos en un estado de colangitis, podemos ver que la fiebre se presenta en 90% de los pacientes que tienen colangitis, solo que fiebres sola es un signo muy inespecífico para muchas enfermedades. Ahora, si yo lo asocio a dolor en hipocondrio derecho, ya tengo 70% de los pacientes van a tener dolor en hipocondrio derecho. Entonces, ya puedo pensar con los dos. Ya puedo pensar en una colangitis. Solo que si yo tengo dolor en hipocondrio derecho y tengo fiebre, puedo pensar también en colecistitis aguda, que es el mismo lugar, o un absceso hepático. Sí, puedo pensar en eso. Mas si yo asocio más ictericia, que se puede presentar en 60% de los casos, como pueden ver, es muy variable. Entonces, si yo veo que solamente 60% de los casos van a tener ictericia, entonces, porque muchas veces la ictericia es que nos orienta más para pensar en una colangitis, un proceso obstructivo, mas ni todos sus procesos obstructivos de vía biliar y con colangitis van a nos dar ictericia. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la evaluación de esos pacientes, porque podemos estar ante un cuadro inicial, más un cuadro inicial grave, sin ictericia. Sí, en 60% de los casos. No
mejor en 40% de los casos, no van a presentar ictericia esos pacientes, mas estamos frente a un cuadro de colangitis. Entonces, mucho cuidado con esa evaluación. Y en casos más graves, lógicamente, estamos pensando en una colangitis con fiebre, dolor, ictericia. Si nosotros asociamos hipotensión y estado mental alterado, pacientes subnubilados, somnolentos, ya no vamos a llamar de triada de Charcot, sino de pentada de Raynaud. Cuando un paciente tiene una pentada de Raynaud, nosotros estamos ante un paciente grave, tal vez gravísimo, donde nos tenemos ese paciente es emergencia. Si yo diría, paciente con tríada de Charcot, yo diría que es una urgencia. Y si tiene una pentada de Raynaud, yo diría que es una emergencia. Entonces, ¿cómo hago mi diagnóstico? Clínicamente yo tengo un paciente con fiebre, tengo un paciente con dolor en hipocondrio derecho y tengo ictericia. Ah, doctor, yo puedo tener ese paciente en varias otras enfermedades. Sí, exactamente. Entonces, para mí, clínicamente, diferenciar un paciente clínico de un paciente que tengo que operar o que potencialmente tiene que ser intervenido por algún otro método para poder resolver esa colangitis, yo voy a ver la asociación de otros síntomas o signos. En este caso serían acolia y coluria. Si yo tengo un paciente con la tríada de Charcot o apentada de Raynaud y ese paciente tiene, disculpe, acolia. ¿Qué significa acolia? Falta de color o unas feces claras, blancas. Y coluria, las orinas que parecen Coca-Cola. Ese paciente es un paciente con colangitis. Clínicamente ya me está sacando o me está diferenciando. Yo tengo una enfermedad de vía biliar y yo tengo una enfermedad clínica, netamente clínica. Porque un paciente que tiene, por ejemplo, una hepatitis viral, nunca va a tener alcohol, nunca, más puede tener coluria. Entonces, tal vez sea el punto clínicamente de quiebre entre un diagnóstico clínico y un diagnóstico cirúrgico. Entonces, dos puntos para nosotros poder evaluar. Entonces, esa clínica, no se olviden, es fundamental, es clara, es simple, más tal vez esos datos que les estoy dando van a ayudar bastante. Entonces, la pentada de Raynaud, solo para reforzar un poquito, hipotensión se presenta en 20% de los casos, diré en pacientes con colangitis, y el estado mental alterado en 30% de esos pacientes puede ser presentado, ¿ya? Entonces, les pongo esos datos porque es importante saber más o menos cuántos de esos pacientes se van a complicar y cuál va a ser mi mortalidad. Aquí estamos hablando bastante de pacientes que son emergencia y que pueden llegar a un OBI. La siguiente, por favor. Si tuvieran alguna duda, no, por favor, pueden intervenir en cualquier momento, ¿ya? Para poder aclarar. Entonces, ¿cómo yo hago el diagnóstico de una colangitis? Ya habíamos visto, la clínica es un factor importante, va a nos ayudar. Lógicamente, aquí ya viene la parte laboratorial para poder reforzar y ya tener una idea más clara. Entonces, yo voy a pedir lógicamente, un hemograma, lo más simple, lo que yo tengo en el día a día, en cualquier centro de salud vamos a tener un hemograma, una proteína C reactiva, un coagulograma, urea, creatinina y amilasa. ¿Por qué un hemograma y por qué PCR? Lógicamente, es un proceso infeccioso inflamatorio gigante. Vas a tener una leucocitosis,
vas a tener PCR encima de 100, de 200. Coagulograma, ¿por qué? Estos pacientes que hacen colangitis, si ustedes perciben, es un proceso obstructivo de la vía biliar. Entonces, si no pasa bilis al tracto intestinal, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos algunas vitaminas K, vitamina K dependientes, o liposolubles, disculpe. Estas vitaminas liposolubles, dentro de esas vitaminas está la vitamina K, y la vitamina K tiene que ver con la coagulación. Entonces, si él no se va a hacer, si la vitamina K no se asocia con la bilis, él no va a ser absorbido por el sistema digestivo. Entonces vamos a tener alteraciones de la coagulación. Entonces esos pacientes que nosotros vamos a operar en emergencia con colangitis, nos tenemos que tener algunas herramientas antes de operar a esos pacientes o durante la cirugía, que de aquí a poco vamos a conversar sobre el tratamiento. Entonces, tenemos que tener un coagulograma para ver cuán alterado está nuestro sistema de coagulación. Urea creatinina, esos pacientes hacen rápidamente insuficiencia prerrenal. Amilasa a veces está elevado, también puede nos ayudar amilasa y lipasa para definir cuadros o que nos pueden estar llevando a pancreatitis asociado a una colangitis, ¿ya? O lógicamente, o una pancreatitis que esté obstruyendo nuestra vía biliar y nos esté produciendo una pancreatitis. Lógicamente puede ser, la mayoría de los casos, por cálculos en la vía biliar que nos van a llegar a una pancreatitis y a una colangitis hasta en forma paralela. ¿Puede existir las dos cosas en forma paralela? Sí, puede existir, ¿ya? Entonces, son exámenes laboratoriales generales que tenemos en todo lado. Y vamos ya aquí a los más específicos. Pues, cuando nosotros tenemos obstrucción de la vía biliar, vamos a tener 3 elementos laboratoriales a examinar. Fosfatasa alcalina elevada, encima de 400, 700. Si tenemos una fosfatasa alcalina encima de 1000, ya algunas veces tenemos que pensar en neoplasia. Es una dica o es una clave, diríamos, cuando nosotros tenemos pacientes con carcinomatosis. La fosfatasa alcalina siempre se encuentra encima de 1000 o de 2000. Entonces, encima de 1000 siempre pensamos que puede ser un tumor. ¿Ya? Gamma GTT es específico en casos obstructivos. Bilirrubina, lógicamente, a directa, porque ya va a estar conjugada. Entonces, cuando ya está conjugada, ya pasó a vía biliar, si la bilirrubina directa va a elevar, significa que es obstructivo. Entonces, con nuestra clínica y con un laboratorio simple, en una hora prácticamente nosotros tenemos el paciente diagnosticado con colangitis y podemos comenzar ya nuestro tratamiento empírico para ese paciente con colangitis. ¿Qué exámenes nos pueden ayudar aquí? Algunos exámenes, por ejemplo, ecografía. Ecografía es un examen que prácticamente todos los centros de salud y puestos de salud tienen un ecógrafo. Puede diagnosticarnos qué? Colecistitis. Una colecistitis puede darnos ictericia, claro que sí, por compresión. A veces la misma vesícula cae encima del colédoco, obstruye el colédoco. Puede darnos ictericia y colangitis. Raramente sí, mas puede darnos. ¿Puede ver vía biliar? Sí, es un examen excelente para vía biliar, mas infelizmente en manos más expertas tenemos un 90% de diagnóstico acertado y infelizmente en manos de personas o colegas que no son muy habituados a ver vía biliar en 30%. Entonces es
bien complicado hablar de ecografía y viabilidad. Mas sí nos puede ayudar, en manos expertas puede ser perfectamente una ayuda. Entonces, ahí tendríamos que ver la posibilidad de tomografía. La tomografía es interesante porque va a nos dar la causa de la obstrucción. Si es obstrucción de vía biliar intraluminal, nos va a ver un cálculo, puede vernos si es un tumor y otros diagnósticos diferenciales. Es un tumor de qué? De páncreas, es un tumor de cabeza de páncreas, lógicamente, tumor de estómago que está invadiendo vía biliar, un tumor de hígado que está comprimiendo, o otro tipo de tumores abdominales que están comprimiendo a parte de vía biliar. Entonces, la tomografía va a nos ayudar bastante en ese sentido. Sobre todo, yo diría, en diagnósticos diferenciales y a causa de obstrucción. La siguiente, por favor. A colangioresonancia es otro examen, yo diría tal vez el mejor examen en casos de emergencia colangioresonancia, porque él nos va a mostrar la vía biliar en forma íntegra. Él va a nos mostrar los defectos, él va a ser bien específico para vía biliar, porque él nos va a mostrar a vía biliar en forma íntegra. Entonces, la colangioresonancia, para hacer un diagnóstico más preciso de la vía biliar, es importantísimo. ¿Ya? CPRE, que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, es poco usada en diagnóstico, mas él es muy utilizado en el tratamiento. ¿Ya? En caso de colangitis grave, puede nos ayudar bastante, lógicamente, ya con un diagnóstico, con una colangiografía previa. Entonces, nunca se realiza diagnóstico por CPRE. Se hace diagnóstico. Después de un diagnóstico, hacemos CPRE, que nos va a dar un diagnóstico, lógicamente, más apurado y un tratamiento a la vez. Entonces, generalmente, nosotros usamos CPRE más para tratamiento que para diagnóstico. Otro examen que podemos usar y es muy utilizado es la colangiografía percutánea transepática. Entonces, tenemos prácticamente esos 5 elementos diagnósticos de ayuda diagnóstica que pueden nos ayudar tanto en el tratamiento como en el diagnóstico. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta, ultrasonido, si estamos en un puesto de salud, fácilmente un ultrasonido puede ayudarnos, una ecografía directa. Estamos en un hospital un poco más complejo, una tomografía ayuda bastante. Si no tuviésemos resonancia, la tomografía va a ser importante. Si tuviésemos resonancia y colangioresonancia, mejora más aún nuestro tratamiento. CPRE sabemos que es un procedimiento endoscópico que no en todo lado se realiza. No todos los endoscopistas están habilitados para realizar eso. Entonces, tanto para tratamiento como diagnóstico, yo no sé aún si en la red Abancay ya existe algún endoscopista realizando CPRE. No tengo idea si hay alguien. ¿Ya? En mi época, lógicamente muchos años atrás, no había aún. La colangiografía percutánea transepática guiado por tomografía o por ultrasonido es importantísimo, es fundamental. Lógicamente en manos de radiologistas intervencionistas, que parece que aún no tenemos también en la región, que eso ayuda en algunos casos más específicos. ¿Cuál es la rutina o cuál es el protocolo a realizar, digamos? Eso va a depender, siempre manifesté eso, siempre va a depender del lugar donde nos encontremos. Si yo me encuentro en un puesto de salud, para mí va a ser fundamental que diagnóstico clínico laboratorial, si tuviese una ecografía y hago una ecografía, si consigo ver piedra en la vesícula, voy a pensar
Entonces, si esa piedra migró para vía biliar, ya pensé en eso, no voy a comenzar antibiótico e inmediatamente mandar para un lugar más, con más capacidad de tratamiento. Perfecto. Si estuviese en un centro de salud y tuviese ya una tomografía, tal vez hago la tomografía, ya tengo un diagnóstico más fino y hago lo mismo. Comienzo antibiótico y encamino. ¿Ya? Si estuviese de un hospital de gran porte, lógicamente voy a hacer la tomografía, la colangioresonancia. Ya voy a pensar en llamar al endoscopista para evaluar la posibilidad, si fuese la causa, cálculo, que hemos dicho en el 80% de los casos es cálculo en la vía biliar, para hacer una CPRD y una papilotomía, que se llama, que es un cortecito en la papila para sacar los cálculos. Y si en caso fuese una lesión de vía biliar, que va a ser difícil que CPR nos ayude, va a ser una colangiografía percutánea transhemática. Como les digo, eso depende de cada lugar. Si estamos en un puesto de salud, un centro de salud, más importante, iniciar antibiótico y encaminar a ese paciente para un nivel de mayor resolución. Lógicamente, no se olviden, una buena hidratación, reponer, evaluar coagulograma, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver eso ahora sobre el tratamiento. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí va lo que comenzamos. Tratamiento. Lógicamente, inicio precoz de tratamiento. Soporte inmediato en ese paciente. Una buena hidratación. Evaluar electrolitos inmediatamente y reponer los electrolitos. Eso se puede hacer en cualquier puesto de salud, hospital. Corregir las coagulopatías. Entonces, ¿cómo yo voy a corregir esa coagulopatía? Lógicamente que en hospitales grandes vamos a hacer una transfusión de plasma durante el procedimiento para evitar el sangramiento. Y si estuviese en un puesto de salud, voy a comenzar que habíamos conversado que falta, que no he absorbido en el intestino delgado por causa de falta de bilis, vitamina K. Entonces, inmediatamente comienzo a reponer vitamina K en ese paciente. ¿Ya? Analgésicos voy a comenzar para calmar el dolor de ese paciente, la angustia, lógicamente. Y lógicamente, lo primero tal vez que voy a comenzar, antibiótico terapia, de amplio espectro, de 7 a 10 días. Y una cosa fundamental, si yo estuviese en un puesto de salud, encamino inmediatamente a ese paciente. Si estoy en un centro de salud, lo mismo. Si estoy en un hospital de tercer nivel donde puedo resolver el problema, ese paciente tiene que ser reevaluado dentro de las 24 horas. Si él respondió al tratamiento antibiótico, voy a esperar se recuperar ese paciente. Si él en 24 horas no respondió o en menos tiempo, no necesita ser 24 horas. Si veo que en 12 horas el paciente peoró, 24 horas peor, en cualquier hora voy a tomar otras conductas, otras medidas. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las otras medidas, lógicamente? Si no podía hacer ya en ese procedimiento, comencé antibiótico, estoy en un hospital grande, ya empiezo a hacer que, dependiendo del diagnóstico, tengo cálculo, la vía biliar, CPR, inmediatamente. Ya tengo la colangiografía, tengo la tomografía, hago CPR, mejor el paciente. No consigo hacer CPR, no tengo quien haga CPR. Va para cirugía, ese paciente de emergencia. Entonces, ese paciente voy a tener que hidratar bien, antibiótico, ver alteraciones de coagulación, corrijo las alteraciones de coagulación y ya entro para cirugía inmediatamente. Entonces, puedo hacer el drenaje percutáneo también, que es una posibilidad, y puedo hacer el drenaje quirúrgico que ya les había dicho. Si no tengo radiologista intervencionista, no tengo endoscopista, ¿qué voy a hacer? Voy para cirugía inmediatamente. Solo que la mortalidad va a variar, lógicamente. Si yo hago CPRE, mortalidad de ese paciente es 10%.
Si hago drenaje percutáneo, sube ya para 15%. Y si hago cirugía en ese paciente, la mortalidad va a subir para ¿cuánto? 40%. Entonces, mucho tiene que ver de la rapidez con que actuemos, con la precocidad que tengamos que realizar nuestros tratamientos de hidratación, antibióticos, etcétera, etcétera. Va a depender mucho de nuestra capacidad también hospitalaria. La siguiente, por favor. Si ustedes ven esa imagen, es bien parecida a la imagen, a las imágenes que comenzamos a un inicio, donde tenemos esa flechita apuntando exactamente, vemos una sombra negra. Ese es un cálculo impactado en la vía biliar a nivel de la papila. El resto de la imagen en blanco que nosotros estamos viendo, podemos observar que va subiendo, esa es la vía biliar. Y si vemos donde está la flechita de doctor Erich hacia la izquierda, vemos que se corta. Probablemente ese paciente fue operado de vesícula y fue ligado. Y si seguimos hacia arriba, esa ya es la vía biliar, vemos la vía biliar intrahepática derecha e izquierda, entonces la confluencia. Ese paciente tiene un cálculo en la vía biliar, en ese caso, ese de aquí es una colangioresonancia, o bien bonita, bien representativa, para que ustedes vean cómo una colangioresonancia nos puede ayudar en la anatomía, en el diagnóstico, y cómo nos muestra toda vía biliar en forma completa. Entonces, la colangiografía, ese es el beneficio de la colangiografía. Colangioresonancia, lógicamente. Estamos nos mostrando a vía biliar en forma clara, con todos los detalles. Nos está mostrando el cálculo. ¿Ya? Ese de aquí, el doctor Erich pasó, sí podemos ver, es casi la misma imagen que la otra. Mas esto ya es una CPR, una colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. Ese blanco que están viendo ahí es un aparato que es de endoscopía, de CPR. Donde está esa flechita, están viendo una imagen negra, ese es el cálculo. Y esa parte menos blanca, lógicamente, que está subiendo, esa vía biliar dilatada. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Está haciendo una CPR, probablemente va a hacer una papilotomía y sacar ese cálculo que está en esa imagen en negro. Va a sacarlo y va a desobstruir esa vía biliar que es a causa de nuestro problema. Entonces, él estaba colocando mediante ese endoscopio, colocando un contraste en la vía biliar, él está viendo adecuadamente viendo esa vía biliar y está viendo el cálculo. Entonces, con esta imagen va a sacar el cálculo y desobstruir nuestra vía biliar. Imagen muy bonita, muy linda, muy representativa esa imagen también. Para nosotros tener la idea cómo se hace una CPR. Bien bonita la imagen. La siguiente, por favor. En esta imagen es una imagen, ustedes pueden ver, el cálculo está en la vía biliar y esta es una imagen cirúrgica dentro de la cirugía. La vía biliar dilatada, miren dónde está el cálculo, está fácil de definir, la vía biliar saliendo para duodeno. Ya colocamos 2 puntos aquí. Esa sondita que está entrando es una sonda de Dormia, él entra y capta el cálculo y sacamos vía cirugía. Cuando no tenemos CPR que puede resolvernos eso, o el CPR fracasa, porque cálculos muy grandes, más de 2 centímetros, muchos no salen. A veces son 2 centímetros, 3 centímetros, o son múltiples, o son intrahepáticos. Entonces, ese paciente tiene que ir para cirugía. Entonces, en ese caso, por ejemplo, estamos viendo un tratamiento cirúrgico, cómo se realiza, se abre el colédoco, se saca el cálculo, resuelto. Generalmente, en colangitis, no hacemos cirugías prolongadas. Colocamos una sonda en T, abrimos vía biliar, aspiramos pus que está ahí, hacemos un lavado rápido, dejamos el dreno
mandamos ese paciente para UTI si estuviese grave. En 10 días, 15 días que el paciente recuperó, está bien mejor, hemodinámicamente estable, sin alteraciones de coagulación, sin insuficiencia renal, entramos y hacemos el procedimiento definitivo. O si tuviésemos CPRE, vamos para CPRE combinada. ¿Ya? Entonces pueden hacer las dos cirugías, sí, porque la primera cirugía va a ser para salvar la vida del paciente, no para corregir la enfermedad, ¿no? De obstrucción, lógicamente. Vamos a entrar solo para salvar la vida de ese paciente. La siguiente, por favor. Ese de aquí es la papilotomía, solo que aquí está haciendo una papilotomía por cirugía abierta. Cortó duodeno, encuentra la papila, se coloca unos puntos cardinales en la papila y se hace el corte. Y de esa manera también se saca el cálculo, ya se define y se resuelve la obstrucción de vía biliar. Eso raramente es realizado, sí, más en casos que el CPR no consigue sacar ese cálculo impactado, ya realizamos varias veces, o en casos que mismo durante la cirugía no conseguimos sacar por colédoco, empezamos a sacar por vía duodenal. Rara vez se realiza eso, sí es rara vez, cada vez más, porque los endoscopistas están más expertos en realizar este procedimiento, ¿ya? Más es una opción que nosotros tenemos para sacar y desobstruir vía biliar. La siguiente, por favor. Esa es una imagen bien interesante, porque si vemos esta imagen, en la parte derecha de la imagen, donde está la columna, podemos ver una sonda entrando hacia la vía biliar. No sé si consiguen ver. Esa misma que el doctor Eric está nos mostrando. Esa es una sonda. Esa es una colangiografía percutánea transhepática. Entonces, entra con una punción en el hígado, ¿ya? Aquí están viendo, llegó en la vía biliar intrahepático, pasó contraste, podemos ver el lado derecho e izquierdo, ramos, mas no vemos ni hepatocolédoco ni colédoco. ¿Dónde está la flecha? Está señalizando esa flecha. No se consigue ver más esa imagen. ¿Por qué? Esa, por ejemplo, es una lesión de vía biliar. Es lo que tanto tememos los cirujanos. Es una lesión de vía biliar. Y si pueden ver abajo está la sonda de CPRE. Entonces, ¿qué aconteció? Ellos tentaron contrastar por CPR, por vía endoscópica, no consiguieron, entraron ahora por vía percutánea, contrastaron y puede ver que hay una lesión de vía biliar y donde está esa flechita, podemos ver que hay basamiento de contraste en poco volumen más, está pasando. ¿Qué significa? Está escapando. Entonces, una lesión de vía biliar con exactamente donde el doctor está señalizando, con un poco de escape de bilis hacia cavidad abdominal. Como pueden ver, cada examen o cada procedimiento tiene su momento. Entonces, este paciente tiene una colangitis por una lesión de vía biliar agregado a una fuga de bilis en cavidad abdominal que nos está resolviendo a colangiografía percutánea transhepática. Estamos ayudando a resolver ese paciente. Está desobstruyendo hasta que mejore las condiciones de ese paciente y podamos entrar a hacer un tratamiento quirúrgico definitivo en ese paciente. Es una situación gravísima el caso de ese paciente. Siguiente, por favor, si tuviéramos. Entonces, solo agradecer a todos. Si tuvieran alguna pregunta, eh, en forma breve, pudiera ayudar en alguna situación, me avisan, por favor. Aló, Eri.
¿Aló? Eric. Bueno, la complicación más grave de la colangitis es óbito. Esos pacientes, como les estaba manifestando, eh, la contaminación bacteriana hematógena es rápida y muy violenta. ¿Ya? ¿Están escuchando? No tengo retorno. Ah, perfecto, perfecto, entonces. ¿Me están escuchando? Perfecto. Entonces, la complicación más grave justamente es una sepsis, shock séptico, falla multiorgánica, rápida y muerte. Los pacientes mueren rápidamente, hacen una sepsis muy rápida, ¿no? Hacen falla hepática, lógicamente, rápidamente también por la infección y óbito. Yo tuve pacientes que llegaron al hospital en 3, 4 horas que llegó al hospital, diagnosticamos, intentamos operar y fallecieron. Muchos de ellos fallecen en un postoperatorio inmediato. Nosotros no contamos con, por ejemplo, CPR. El hospital que yo trabajo no trabaja de emergencia, solo en casos ah, marcados o programados, diríamos, y que no nos resuelven la parte de emergencia. ¿Alguna otra pregunta? Oh, eh, bueno, Erich, agradezco la participación de todos ustedes. No estoy con el retorno del doctor Erich. Agradezco también al doctor Erich. Sé que está ahí presente. Infelizmente, en este momento estoy con una emergencia muy grave y tengo que retirarme a resolver. Ah, ya. ¿Cuándo operar una vesícula? Vesícula, usted, bueno, solo aprovechando que vi aquí el gancho. Vesícula, usted se opera lo más rápido posible. Mientras no sea colecistitis aguda, es una urgencia, puede operarse. Si es un colelitiasis o cálculo en la vesícula, opérese cuanto más rápido posible, opérese para evitar las complicaciones. No es una emergencia, más yo siempre sugiero entre los 3 a 6 meses, hecho el diagnóstico, tiene que se operar para evitar justamente las complicaciones. ¿Cuándo opera colediocolitiasis? Cuando haces el diagnóstico, programa ese paciente, si no tuviera ninguna complicación, lo más rápido posible. Puedes marcar la cirugía de él o puedes realizar cirugía de él. No es una emergencia, no. Si no tuviera complicación, lógicamente, el paciente no está histérico, no está nada. Hecho el diagnóstico, puedes operar, ¿ya? Teniendo al paciente estable, puedes operar inmediatamente. No hay ningún problema. De todas maneras, muy agradecido a todos ustedes. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchas gracias.
Tá. Vai ter que esperar daqui a pouco. Não, não tem problema não. Tá? Ele está estável. Estou indo lá no Santa Teresa, tem uma emergência lá. Beleza? Daqui a pouco. E acima de tudo,